Gloria a Dios, aleluya. Bueno, como decía, buenas tardes, bienvenidos una vez más a la casa del Señor. Aquellos que son de casa, pueden sentarse, y aquellos que nos visitan también le damos la bienvenida. Deseamos que en este día el Señor les pueda, ¿verdad? Él puede, ¿verdad? Les dé una bendición, una palabra que pueda ser de edificación a sus vidas en esta tarde, amén. Ese es el deseo cuando nos reunimos en la casa de Dios, poder, como decimos constantemente, alabar a Dios, pero también venir y aprender de su palabra, que es la que llena nuestras vidas, la que nos limpia, la que nos prepara, ¿verdad?, para caminar en este camino con el Señor, amén. Estamos contentos de ver a nuestra hermana Julia aquí, nuestro hermano Antonio, ¿verdad?, su hija. Qué bueno que está mejor, y seguimos en oración para una recuperación completa, amén. Y también pues seguimos en oración por los hermanos que no están aquí, que también están enfermitos, amén. Bueno, hermano, pues así vamos a dar comienzo al estudio de esta tarde, ¿verdad? Estamos, para los que vienen por primera vez o no han estado aquí últimamente, estamos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, ¿verdad? Este famoso Sermón del Monte que da inicio aquí Jesús en el capítulo 5, y Él empieza con las bienaventuranzas, ¿verdad? Y hemos estado hablando de las bienaventuranzas. Y terminamos la semana pasada lo que era el versículo 5, donde dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pero en esta tarde vamos a estar meditando en el versículo 6, amén. El versículo 6 dice así, en el nombre de Jesús: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos, ¿qué?, serán saciados. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde, te agradecemos una vez más la bendición de poder estar aquí en tu casa. Señor, venimos delante de ti humillándonos, reconociendo que es tu gracia, que es tu misericordia la que nos tiene aquí cada día, Señor. Gracias porque a pesar de que somos pecadores, a pesar de que te seguimos fallando cada día, Señor, tú nos has extendido tu gracia y nos has concedido a través de Jesucristo y su justicia, Señor, el perdón de nuestros pecados. Nos has puesto en paz contigo, en una relación correcta contigo por medio de esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, y por medio de esa vida perfecta que Jesús llevó, Señor, algo que nosotros nunca podríamos hacer, pero que ahora, gracias a esa justicia, Señor, mi Dios, que ha sido atribuida a nosotros, que hemos puesto nuestra fe en Jesús, ahora nosotros, mi Dios, podemos tener esta relación contigo. Te damos gracias y pedimos que en esta tarde bendigas tu palabra, que en esta tarde, Señor, prepares cada corazón que está aquí para abrirse y escuchar la voz del Espíritu Santo, Señor. Que tu palabra, Señor, como dice ahí en Timoteo, Señor, nos redarguya, que tu palabra nos exhorte, que tu palabra nos corrija, que tu palabra nos prepare para seguir, Señor, yendo hacia adelante, Padre, buscando conformarnos cada vez más, Señor, al carácter de Jesucristo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Amén y amén. Bueno, entonces, hermano, estamos en las bienaventuranzas, y el versículo 6 dice: bienaventurados los que están conformes y satisfechos con la vida que están viviendo. Amén. Híjole. No dice así, hermano. Dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, hermano. Sí, no dice eso, que los que están satisfechos o que están conformes, ¿verdad? No, entonces
Ya ve, ponga atención, hermana. No se me duerma, no se me duerma. Entonces, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces, hermano, como lo hemos mencionado estas últimas semanas, Jesús aquí en el Sermón del Monte, ¿verdad?, empieza con las bienaventuranzas en el capítulo 5. Y hermano, las bienaventuranzas hemos hablado que son bendiciones espirituales, no está hablando de nada terrenal, nada material, sino está hablando de bendiciones espirituales, porque Jesús vino anunciando su reino y su reino no es terrenal, es un reino espiritual, amén. Entonces, hermano, las bendiciones espirituales que habla aquí en las bienaventuranzas son para aquellos que pertenecen al reino de Dios. ¿Cuántos pertenecen al reino de Dios? Amén. Hemos hablado, ¿verdad?, que para ser parte del reino de Dios, ¿verdad?, Jesús y el Juan el Bautista decían que tenían que pagar $100,000, ¿no? No, ¿verdad? ¿Qué se necesita hacer para ser parte del reino de Dios? Decía, arrepentíos, ¿verdad? Y entonces, porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces, hermano, aquí en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas, ¿verdad?, se habla de las bendiciones espirituales para aquellos que pertenecen al reino de Dios, aquellos que se han arrepentido, aquellos que han entregado su corazón a Jesús y han puesto su fe en su sacrificio en la cruz del Calvario, hermano. Amén. Entonces, estas bendiciones que hablan aquí en las bienaventuranzas, hermanos, son bendiciones que se van desatando de alguna manera progresivamente, ¿verdad? Bendiciones que se van desatando progresivamente. Y hablábamos la semana pasada sobre, poníamos el ejemplo sobre una casa, ¿verdad? Una casa tiene muchas puertas. Está la puerta exterior, que es la principal para entrar, y cuando entras a la casa por la puerta principal están otras puertas que están en las habitaciones, ¿verdad? Pero es necesario entrar por la puerta principal para que puedas entrar por las demás puertas interiores. Y asimismo, aquí estas bendiciones, ¿verdad?, de parte de Dios, estas bendiciones espirituales se van de alguna manera desatando progresivamente cuando tú pasas por lo primero, que es lo que hablábamos, el arrepentimiento de nuestros pecados, amén. Y dice, hablábamos en la primera bienaventuranza, en el versículo 3, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, hermano, para entrar al reino de Dios, primeramente tienes que reconocer tu pobreza espiritual. Nadie que es orgulloso, nadie que piensa que por él mismo puede alcanzar la salvación, nadie que piensa que por sus propias obras o su propia justicia él va a estar en paz con Dios, puede hacerlo. Para entrar por la puerta principal, para ser parte del reino de Dios, es necesario que tú y yo y todo ser humano reconozcamos nuestra pobreza espiritual, o sea, nuestra bancarrota espiritualmente hablando, amén. Entonces, hermano, necesitamos reconocer como seres humanos que somos pecadores, que estamos lejos de Dios, amén. Y es lo que dice ahí en el versículo 3. Eso es ser pobre en espíritu. Ahora, después de que pasas por esa puerta, después las demás puertas. En segundo lugar, debe haber un lamento, el cual causa dolor en el corazón del ser humano, ¿verdad?, cuando puede entender verdaderamente su condición ante Dios, hermano, y cómo su pecado ha ofendido y cómo sigue ofendiendo a Dios. Amén. Si verdaderamente se ha reconocido la pobreza espiritual, la necesidad de Dios, si verdaderamente has entendido que eres un pecador y lo que ha ofendido tu pecado a Dios, va a haber un lamento, va a haber un gemir, va a haber un dolor, ¿verdad?, en tu corazón que te va a llevar a llorar, ¿verdad?, por darte cuenta de tu condición, ¿verdad?, y tu pecado ante Dios. Y después, hermano, ese es en el versículo 4 dice, el versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahora, hermano, en tercer lugar dice,
el que ha reconocido su pobreza espiritual, el que verdaderamente se lamenta de saber su condición por su pecado, entonces va a tener un corazón humilde ante Dios, amén, y va a disponerse a someterse bajo el señorío de Jesucristo. El reconocer su condición, el reconocer su necesidad delante de Dios, va a llevarlo a humillarse delante de Dios y a reconocer y someterse a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Dice, bienaventurados los mansos, aquellos, ¿verdad?, que se humillan, aquellos que reconocen su necesidad y dependencia de Dios, y a la misma vez, al someterse al señorío de Jesucristo, también son mansos hacia los demás. Amén. Y en cuarto lugar está lo que vamos a estar hablando ahora, hermano. En cuarto lugar, debe de haber hambre y sed. ¿De qué? De justicia. Amén. Ahora, esta justicia es una justicia que no tiene ningún ser humano, sino que solo Dios la puede dar, ¿verdad? ¿A través de quién? De Jesucristo. No es algo que ningún ser humano pueda poseer en sí mismo, sino que es algo que solamente procede de Dios, y Dios la puede impartir al ser humano a través de Jesucristo. Entonces, las primeras 4 bienaventuranzas, hermano, nos definen la fe que salva, porque hay muchos que dicen creer en Dios, hay muchos que dicen estar en Cristo, pero realmente aquí en estas primeras 4 bienaventuranzas se nos define, hermano, cuál es la fe salvadora, la fe que verdaderamente te justifica delante de Dios, la fe que verdaderamente te permite ser parte del reino de Dios y obtener la promesa de la vida eterna, hermano. Entonces, para que no nos engañemos, para que nadie se engañe, Jesucristo aquí a través de las bienaventuranzas define esa fe verdadera. Si tú quieres saber, si yo quiero saber de mí mismo primeramente, si estoy en Cristo, si estoy justificado, si tengo la vida eterna, si tengo esa esperanza, meditemos en esto que estamos hablando aquí. Si hemos pasado por esto, si esto existe en nuestro corazón. ¿Quieres saber si alguien más que se dice cristiano, que se dice, ¿verdad?, seguir a Cristo, es lo que dice? Aquí puedes verlo, no tienes que, no digo que estemos criticando, pero uno ve, dice la palabra que por los frutos los conoceréis. Entonces, hermano, aquí a través de esto, ¿verdad?, Jesús define la verdadera fe salvadora. Nos muestra quiénes son y cómo se distinguen los ciudadanos del reino de Dios. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Primeramente, hablando de bienaventurados, hermano, hemos dicho que bienaventurados se refiere a ser feliz, a ser dichoso y bendecido por Dios, amén. Entonces, hermano, esta bienaventuranza, esta felicidad, esta dicha, esta bendición de parte de Dios, hermano, es una bendición espiritual, y eso lo tenemos que tener bien claro, porque muchos piensan que al venir a Dios, entregar su vida a Cristo y ser parte del reino, de alguna manera le va a garantizar bendiciones económicas, de alguna manera le va a garantizar que nunca se enferme, de alguna manera va a tener la garantía de un bienestar en esta tierra completamente, y eso no es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. La bendición principal que Dios está dando aquí, hermano, es espiritual y tiene que ver, hermano, con la vida eterna, tiene que ver con lo espiritual, amén. Ahora, eso es lo primero que tenemos que entender. Y también, hermano, tenemos que entender que solo Dios puede dar esta bendición. No la da ninguna iglesia, no la da ningún pastor, no la da ninguna denominación, solamente proviene de Dios. Así es que si te prometen a ti cosas que no están aquí en la Biblia y te hacen que hacer pactos y que te hacen esto y que te prometen, no, hermano. El único que puede dar esta bendición que está hablando aquí es Dios.
No es, tampoco podemos decir, oh bueno, ven aquí la iglesia, ¿verdad? Capilla Calvario, aquí sí está no, nosotros, es Dios el que lo puede dar. Yo no puedo dar nada, usted no puede dar nada a nadie. Es Dios solamente, de Él solamente viene esta bendición, amén. Entonces, como le digo, no se refiere a cosas terrenales o materiales, sino a bendiciones espirituales, hermano. El estado del ser humano ante Dios solamente son dos. Toda la raza humana se puede dividir en dos grupos. El grupo, hermano, que está en maldición y el grupo que está en bendición. Solamente, no hay puntos intermedios, no hay terceros, ni cuartos, ni quintos grupos. Se divide en dos grupos. Es el grupo que está en maldición y el grupo que está en bendición, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el grupo que está en maldición está en ese estado? Bueno, la Biblia nos muestra y nos dice que desde el pecado de Adán, toda la humanidad quedó bajo maldición, bajo pecado, y el pecado trajo maldición. Todos los que están fuera del reino de Dios están bajo la maldición y en espera de juicio de Dios. La Biblia dice que está establecido que el hombre viva, muera una vez y después va a enfrentar el juicio de Dios. Toda persona que no es parte del reino de Dios y vive esta vida a su manera y se niega a poner su fe en Jesucristo y llega a morir en sus pecados, hermano, va a morir en maldición. Amén. Ahora tenemos el grupo que está en bendición. Esa bendición, hermano, viene a través de la fe en Cristo. La fe en Cristo, hermano, trae esa bendición al ser humano que estaba en maldición, que sigue siendo un pecador, pero por haber reconocido su pobreza espiritual, por haber puesto su fe en la obra de Cristo, ahora Dios lo justifica y pasa de maldición a bendición. Pero hermano, esa bendición para este grupo solamente es para aquellos que están y son parte del reino de Dios. Aquellos que son parte del reino de Dios tienen paz, tienen gozo, tienen contentamiento y satisfacción en el corazón, hermano. ¿Por qué? Porque sus pecados, primeramente que nada, han sido perdonados, hermano. El saber, hermano, que usted y yo somos pecadores, igual que la gente que no tiene a Cristo. Pero gracias a la misericordia de Dios, gracias a su amor, gracias a su gracia, por nosotros haber puesto nuestra fe en Cristo, ¿verdad? Ahora nosotros, nuestros pecados han sido perdonados. Y aunque seguimos fallando, aunque seguimos pecando, tenemos la seguridad de nuestra salvación, tenemos la seguridad del amor de Dios, tenemos la seguridad de la vida eterna, tenemos la seguridad de que estamos en paz con Dios. ¿Por qué? ¿Por lo que yo hago? No, por lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario, amén. Entonces, la verdadera felicidad, hermano, la que viene de la bendición de Dios, empieza cuando se entra a ser parte del reino de Dios, cuando se restablece una correcta relación con Dios por medio de Jesucristo. Nadie puede ser reconciliado con Dios si no es a través de Jesucristo. La Biblia dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Amén. Solamente a través de Él nosotros podemos tener una correcta relación con nuestro Dios. Entonces, la verdadera felicidad, la que viene de Dios, no la que depende de cosas terrenales y momentáneas que solamente dura un momento, sino aquella que no está sujeta a las circunstancias de esta vida, sino que está en tu corazón, aun cuando puedes estar pasando por problemas, por dificultades o por circunstancias difíciles. Está ahí porque está la paz de Dios, porque está el amor de Dios, porque está la seguridad que te ha dado de la salvación, porque sabes que ahora si mueres, la muerte ya no tiene poder sobre ti. Amén. Esa es la verdadera felicidad, hermano. La que no puede comprar ni el oro, ni la plata, ni nada valioso de este mundo, sino solamente es
recibida, ¿verdad?, a través de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Solamente, hermano, aquellos que se dispongan a entrar por la puerta estrecha, la cual es la fe únicamente en Cristo para salvación y vida eterna. Voy a repetir esta parte. Solamente aquellos que se dispongan a entrar por la puerta estrecha, la cual es la fe únicamente en Cristo para salvación y vida eterna. Nadie quiere entrar por esa puerta estrecha. ¿Por qué? Porque se quiere el bienestar, se quiere la felicidad, se quiere la ayuda de Dios, pero sin tener que cambiar, sin tener que dejar las cosas que a Dios no le agradan. Eso no le gusta a casi nadie. Entonces, hermano, prefieren seguir por la puerta ancha y espaciosa. Vamos a Mateo 7, 13 y 14. Mateo capítulo 7, verso 13 y 14. Me dicen con un amén cuando tengan. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición, y muchos son los que entran por ella. 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva ¿a dónde? A la vida, y pocos son los que la hallan, hermano. La puerta, hermano, la puerta ancha representa todas las demás creencias que buscan de alguna manera justificarse ante Dios por sus propias obras, por su propia justicia, ¿verdad? Y no reconocen su pobreza espiritual, se enorgullecen, se llenan de soberbia y no quieren reconocer que espiritualmente están en bancarrota y se niegan, ¿verdad?, a permitir que sea Dios, ¿verdad?, el que les dé la justicia que ellos necesitan para estar en comunión con Él. Ellos se afanan y quieren seguir haciendo las cosas a su manera. Amén. Entonces no reconocen su pobreza espiritual, se creen autosuficientes. Por esa puerta, hermano, esa puerta solamente, aunque es ancha y espaciosa y muchos andan por ahí, solamente lleva a la maldición, lleva a la ira de Dios, y al final llevará a aquella persona al infierno si es que no se arrepintió y entregó su vida a Jesucristo. Fuera, hermano, del reino de Dios no hay felicidad verdadera. ¿Cuántos han experimentado eso? La mayoría de aquí no nació en el Evangelio, ¿verdad? Yo no nací en el Evangelio. Eso quiere decir que caminamos por este mundo sin Cristo. Y también, como la otra gente pensaba, nosotros también pensamos. Buscamos la felicidad en las diferentes cosas que este mundo ofrece. Pero nos topamos con pared, amén. Muchas veces terminamos llorando, cansados, desanimados, tristes, impotentes. ¿Por qué? Porque donde pensábamos que íbamos a encontrar la felicidad, llegábamos ahí y no era ahí. Y probábamos otra cosa y todo era lo mismo, amén. Entonces, hermano, la verdad es que fuera del reino de Dios no hay felicidad verdadera, no hay bendición de Dios. Si no hay bendición de Dios, no hay felicidad. No hay felicidad. Para experimentar la verdadera felicidad, hermano, se necesita estar en paz con Dios primeramente. Si no, el corazón nunca va a encontrar, amén, esa felicidad, tenga lo que tenga. Entonces, hermano, bienaventurados, dice, los que tienen hambre y sed de ¿qué? De justicia. Dice hace una distinción, los que tienen hambre y sed de justicia, hermano. Es imposible,
hermano, que alguien que no ha reconocido su insuficiencia espiritual, que no ha sentido dolor por su pecado, que no se ha humillado ante Dios y no se ha sometido al señorío de Jesucristo, pueda tener hambre y sed de justicia. Usted ve muchas personas, ¿verdad?, que son indiferentes a las cosas de Dios. No les importa vivir en el pecado. Es más, lo disfrutan, lo planean, viven para pecar. Pero aún, hermanos, en la iglesia, hermano, de repente también hay mucha gente que está sentada en las sillas de las iglesias, hermano, y también, hermano, es indiferente, es apática, nada lo mueve. Y no nos deja pensar otra cosa más que hacernos la pregunta si verdaderamente ha reconocido que es pobre en espíritu, si verdaderamente ha pasado por esa puerta, si verdaderamente se ha humillado a Dios, si verdaderamente ha entendido lo que es el pecado y cuál es su condición ante Dios. Porque alguien, hermano, que ha pasado por esa puerta, que ha reconocido su pecado, su pobreza espiritual, que se ha dolido de ver cuánto ha ofendido a Dios, que se ha humillado ante Dios, hermano, debe de haber un deseo, un hambre, una necesidad ahora por la justicia de Dios en tu vida, por hacer lo que Dios le agrada. Que al final, como sabemos todos, nunca vamos a lograr mientras estemos en este mundo ser perfectos o dejar de pecar. Pero debe de haber ese deseo, debe de haber esa hambre, debe de haber esa necesidad, debe de haber ese anhelo por ahora hacer la voluntad de Dios, por agradar a Dios, por no hacer lo que no le gusta a Él. Debe de haber ese anhelo, debe de haber de alguna manera lágrimas cuando tú en tu intento por agradar a Dios fracasas, porque te gana el orgullo, porque te gana el enojo, porque te gana tu vanidad, porque te gana tu lengua, porque cuando te gana debe de haber, hermano, un sentimiento de dolor y la necesidad de clamar a Dios, de decirle ayúdame porque yo quiero hacer tu voluntad. Debe de haber eso. Si no hay eso, hermano, meditemos en nuestro corazón, examinemos a nosotros mismos, porque debe de haber. Si el Espíritu Santo vive en nuestro corazón, no podemos estar apáticos, indiferentes, totalmente, hermano, conformes como estamos. No puede haber una conformidad en el cristiano, hermano. No estoy diciendo que vamos a vivir desesperados y queriendo hacer aquí y allá, sino no puedes sentirte satisfecho porque, hermano, somos pecadores, tenemos necesidad de Dios cada día. Necesitamos cambiar, necesitamos transformación. Entonces no puede estar esa satisfacción. Si estás satisfecho, si estás sentado nada más, si tú te sientes conforme como estás, algo está mal. Algo está mal. Porque si el Espíritu Santo de Dios vive en ti y en mí, nos debe impulsar a ser más como Cristo. O a menos que tú ya seas como Cristo. A mí me falta mucho. Amén. Entonces, hermano, es imposible que alguien que no ha reconocido su insuficiencia espiritual y que no ha sentido dolor por su pecado, que no se ha humillado a Dios y no se ha sometido al Señor Jesucristo, pueda tener hambre y sed de justicia. Es imposible. Esto es provocado por el Espíritu Santo que ahora vive en el creyente, y por eso hay esa lucha entre la carne y el Espíritu, porque la carne quiere hacer lo que no le agrada a Dios y el Espíritu te está diciendo eso está mal, eso está mal, eso está mal, y como hijo de Dios no lo debes de hacer. Hablando físicamente, hermano, los seres humanos dependemos de la comida y del agua para vivir, amén. ¿Cuántos comen y toman agua? Sí, ¿verdad? Y cuando no come
y toma agua, ¿qué pasa? Se desespera, ¿verdad? Nos desesperamos. Pero hermano, hablando espiritualmente, nuestra vida espiritual depende de ¿qué? De Dios. Depende de Dios. Nuestra vida espiritual no la podemos llenar con hamburguesas o con tacos o con tortas. Es buena las reuniones que nosotros tenemos como iglesia para convivir, para comer, para platicar. Pero hermano, nuestra vida espiritual se alimenta de Dios y de las cosas espirituales, hermano. A nivel espiritual dependemos de Dios. De Dios viene el pan y el agua que sacia nuestra alma. Muchos de nosotros que estamos aquí, cuando damos nuestro testimonio, confesamos que estábamos vacíos, que había un vacío en nuestro corazón que nadie lo podía llenar. Y eso nos llevó a buscar de Dios, porque nada lo pudo llenar. Hasta que venimos a Cristo Jesús. Hasta que experimentamos su amor, su gracia, su misericordia, que entendimos su palabra y que llenó nuestro ser. Entonces sació ese vacío en nuestro corazón. Ahora ya hay contentamiento, ahora ya hay satisfacción, ahora ya hay descanso, porque todo eso viene a ser Jesús en el corazón de nosotros. Amén. Cuando habla aquí Jesús de hambre y sed, no está hablando de un hambre que se siente después de haber dejado de comer. Tal vez no desayunaste, hermano, y ya a mediodía pues tienes hambre, ¿verdad? Pero no está hablando de esa clase de hambre, hermano. O no está hablando de la sed que te da tal vez porque corriste poquito y tienes poquita sed, o porque trabajaste un poco más duro, más rápido y te dio sed. No está hablando de ese tipo de hambre y de ese tipo de sed. Está hablando de una hambre y una sed, hermano, esa que causa dolor, esa que causa desesperación, esa que tiene una persona después de no haber comido por muchos días y no haber tomado agua por muchos días. De esa sed y de esa hambre está hablando aquí Jesucristo. No de una hambre superficial, sino una hambre que aún te dobla del dolor porque tu estómago, ¿verdad?, quiere algo de comer porque está vacío por mucho tiempo. Esa desesperación, hermano, en la cual nada te importa, porque lo único que tú quieres y estás interesado en ese momento es encontrar comida y agua para satisfacer tu necesidad. Está hablando, hermano, de una hambre y de una sed que te lleva a decir la expresión: me muero de hambre. Me muero de hambre. Me muero de sed. De esa hambre y esa sed que ninguna cosa te satisface, hermano. Está hablando de ese tipo de hambre. Vamos a decir que tenemos una casa, y esa casa tiene un garage con 10 carros último modelo, y esa casa tiene los lujos, ¿verdad?, que más puedas obtener con dinero. Y esa casa tiene todo menos comida y menos agua, y tienes días sin comer. Y esa casa puede estar en el desierto o esa casa puede estar en la playa. Pero después de días y días y días sin comer y días sin tomar agua, nada de eso te importa, nada de eso vas a gozar, nada de eso vas a disfrutar. Y lo cambiarías por unos tacos al pastor. De esa hambre y de esa sed está hablando, hermano. Amén. El que tiene hambre y sed de justicia, hermano. Todas las cosas pierden su valor, hermano, en ese momento, porque lo importante para ti es saciar tu hambre y calmar tu sed. Jesús está diciendo que los que pertenecen al reino de Dios no se conforman con satisfacer sus necesidades físicas. Sí, por eso te digo, todo el mundo, obviamente,
estamos viviendo aquí, necesitamos ser responsables, hay necesidades que tenemos que atender, pero si con eso nos conformamos ahora que estamos en Cristo, hermano, con satisfacer nuestras necesidades físicas, algo está mal. Porque hay algo más importante, hermano, y es tu vida espiritual y mi vida espiritual. Y esa no se llena con las cosas esas de aquí. Dios nos da la fuerza, Dios nos da la bendición, Dios provee todo para nosotros poder atender esas cosas, pero Dios no quiere que nos quedemos ahí. Él quiere que tengamos hambre y sed de justicia, de buscar hacer lo que a Dios le agrada, de que nuestra vida sea transformada conforme Cristo, hermano. No se conforman con satisfacer sus necesidades físicas, sino que anhelan y persiguen la justicia que solo viene de Dios. Tienen un anhelo por ser más como Cristo. Desean continuamente, ¿ok? Continuamente, algo que es continuo está todo el tiempo, amén. No para y solamente es los domingos o solamente por allá cuando, no, es continuamente. Anhelan y persiguen la justicia de Dios. Tienen anhelo por ser más como Cristo, desean continuamente la santidad de Dios en sus vidas porque reconocen que en ellos no hay nada bueno. ¿Quién es bueno aquí? ¿Quién no batalla con malos pensamientos? ¿Quién no batalla a veces con su carácter? ¿Quién no batalla con la codicia, con el orgullo, con la vanidad? Todos, hermano. Todos batallamos. No hay nada bueno en el ser humano. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, hermano, debe de haber, si nosotros verdaderamente pertenecemos al reino de Dios, si verdaderamente, hermano, somos ciudadanos de ese reino, debe de haber un anhelo, debe de haber un deseo que te está moviendo a buscar agradar a Dios, a buscar ser más como Dios. La palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Allá en Pedro dice: sed santos porque yo soy santo. Ahí en Mateo dice: sed perfectos porque Él es perfecto, hablando de nuestro Padre. Entonces debe de haber eso, hermano, sabiendo que en nosotros nunca va a ser producido eso. Si no viene de Dios a llenar nuestras vidas, nosotros nunca vamos a poder producir eso. Viene de Dios. ¿Y cómo lo vamos a obtener? Persiguiendo eso. ¿Cómo agarras el cheque tú cada semana? Porque vas a trabajar. Si tú te quedas en tu casa y no vas a trabajar, ¿te van a mandar el cheque? No. Entonces, ¿cómo vamos a recibir de Dios si no le buscamos? Si no hacemos lo que nos corresponde. Por eso es importante eso. Entonces, hermano, Salmo 42:2. El salmista aquí nos dice, hermano, lo que había en su corazón. Y ese es el corazón que tenemos de tener aquellos que somos parte del reino de Dios. El salmista, Salmo 42:2 dice: mi alma tiene sed de ¿quién? De Dios, del Dios vivo. Y él se pregunta: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Pero a veces se nos hace difícil tan solo venir un día a la semana a la iglesia. Eso no me habla de sed. Eso me habla de un conformismo. Eso me habla de alguna manera de una satisfacción, que me he quedado satisfecho
donde estoy y mi deseo no es seguir creciendo a la imagen de Jesucristo. Porque si yo me quedo sin buscar de Dios, sin leer su palabra, sin asistir a la iglesia, sin orar, sin todo eso, obviamente el carácter de Cristo no se va a formar en mí. ¿Por qué? Porque le estoy dando más tiempo a mi carne. Mi carne es la que va a tomar control de mí y me va a arrastrar a hacer lo que no le agrada a Dios. Y menos voy a tener hambre y sed de justicia. Tengo hambre de ver cualquier cosa, de ir a cualquier lado, de comer todo lo que sea, de ponerme esto, de tener esto, todo, menos de la justicia de Dios. Menos de eso. Salmo 63, 1. Salmo 63, 1 dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, dice. Mi carne te anhela en tierra seca y en árida donde no hay aguas. Pero ¿qué dice? De madrugada, ¿qué? Te buscaré. Hay que buscar, hay que perseguir. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué? Crezcáis para salvación. Está hablando de santificación, está hablando de crecer más a la imagen de Cristo. Desear, pero debe de haber un deseo, hermano, así como el niño que está bebé y que desea, ¿verdad?, ser alimentado de la leche. Así el cristiano debe desear, hermano, ¿verdad?, de la leche espiritual, que es todo aquello, ¿verdad?, que nos lleva a buscar una vida en santidad, una vida que le agrada al Señor. Dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces, no es hambre de cualquier cosa, no es hambre de liderazgo, no es hambre de ningún puesto, ni es hambre de reconocimientos, sino es hambre y sed de justicia. El requisito, hermano, para poder experimentar la bendición prometida que aquí Jesús hace en Mateo 5, 6, ¿verdad?, es, hermano, como les decía, pobreza espiritual, dolor y lamento por el pecado, humillarse y someterse al señorío de Jesús. Eso, hermano, dará como resultado, ¿verdad?, el tener hambre y sed de justicia. Para tener hambre y sed de justicia, como les digo, y es necesario repetir una y otra vez, hay que reconocer nuestra pobreza espiritual. Hay que lamentarnos por nuestro pecado. Hay que humillarnos ante Dios y someternos al señorío de Jesús. Y eso, hermano, va a provocar que nosotros tengamos verdaderamente hambre y sed de justicia. Jesús dice que aquellos que anhelan esa justicia y la buscan serán bendecidos. ¿Por quién? Por Dios. Ahora, ¿de qué justicia está hablando aquí Jesucristo? Ahora, no está hablando, hermano, de la justicia del hombre. A lo que se refiere el Señor Jesús es a esto. Y para darnos una idea, vamos a Isaías 64, 6. Isaías 64, 6. La justicia de la que está hablando Jesús aquí, de la cual tenemos que tener hambre y sed, no está hablando de la justicia del hombre. Ya hemos visto que el hombre, hermano, no hay nada bueno en él, no hay nada que pueda ofrecerle a Dios para justificarse delante
de su presencia. Entonces, muchos en este mundo, ¿verdad?, se creen buenos, se creen que hacen muchas buenas obras, se creen, hermano, que ellos son lo suficientemente justos como para merecer el reino de Dios. Yo ayudo aquí, yo hago allá, yo no le digo nada a nadie, no me meto con nadie, yo esto, yo lo otro, y puro yo, y se creen que son suficientes para merecer el reino de Dios por su propia justicia. Pero Isaías aquí, hermano, nos dice lo que nuestra justicia, lo que nuestras buenas obras son delante de Dios. Isaías 64, 6 dice: si bien todos nosotros somos como ¿qué? Suciedad, y todas nuestras ¿qué? Justicias como trapo de ¿qué? De inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Pero dice, y todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia, como un trapo sucio. ¿Ha olido usted? Bueno, yo sé que, bueno, no puedo decir que a todos, luego me meto en problemas. Pero a veces, si usted tiene un trapo ahí que limpia a veces, ¿verdad? Y no lo lava rápido, no lo mete en cloro y ha limpiado y se queda allí húmedo y todo, al rato huele a huevo, huele feo, ¿verdad? Huele horrible. Hermano, pues eso se queda corto a lo que quiere decir aquí. Un trapo de inmundicia, hermano, se refiere a un trapo con la menstruación de una mujer. Perdón, no quiero ser. Pero ahí, esa es la idea. Que nuestra mejor obra, lo que tú crees, que con esto puedes ganar el favor de Dios, delante de Dios es como un trapo de inmundicia. Piensa nada más tú en tu mejor obra de caridad, tu mejor cosa que has hecho que según tú te sientes bien, y así es delante de Dios. Entonces, hermano, nuestras mejores obras, hermano, están manchadas, contaminadas de orgullo, vanagloria y egoísmo. Son como trapo de inmundicia, sucio y contaminado. ¿Ha visto usted de repente esos programas de investigación? Que alguien cometió un crimen y lo quiso esconder y quiso lavar la carpeta o quiso limpiar para que no se... Pero de repente llegan la justicia que traen sus cosas especiales para detectar todo, y aquello que se veía limpio a la simple vista, de repente le ponen eso y salen todas las manchas, ¿verdad? Y se dan cuenta que así está contaminado. Todo lo que nosotros hacemos según bueno, muchas veces, aún sin darnos cuenta, nosotros va contaminado, hermano, con motivaciones erróneas, por orgullo, por vanagloria. Pero Dios, que no se le escapa nada, Él sabe verdaderamente con qué intención va lo que hacemos nosotros. Entonces, por eso es que a Dios no lo podemos impresionar, hermano. Nuestra propia justicia no puede cumplir con el requisito de Dios. Amén. Entonces, hermano, vamos a Filipenses 3, verso 3 al 9. Pablo, hermano, era uno de los que creían que con su propia justicia él estaba agradando a Dios. Él la tenía hecha. Él tenía un lugar en el cielo asegurado por su propia justicia de él. Pero después tiene un encuentro con Cristo, sus ojos son abiertos y se da cuenta de su verdadera condición. Se da cuenta de su pobreza espiritual, se da cuenta de su pecado ante Dios y se humilla ante Él.
Amén. Y cuando Él hace todo esto, ahora Él puede ver su verdadera condición. Capítulo 3, verso 3 al 9 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, o sea, en lo que yo hago, en mis propias obras o en mi propia justicia. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si yo quisiera, yo tengo con qué confiar en la carne. Si alguno piensa, dice, que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Si alguno piensa, quiere decir que es justo, pues yo soy más justo que tú. Circuncidado, dice, al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo. Y lo tengo, ¿por qué? Por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo ¿qué? Mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Pablo dice, todo lo tengo por basura. No confío ya en mi justicia como antes. Mi confianza está en Cristo. Lo que yo hice, lo que yo era ante los demás, ante mí mismo, no sirve para nada. Nadie puede entrar al reino de Dios, hermano, por sus propios méritos, por su propia justicia. Solo la justicia que viene de Dios en Cristo por la fe es la que puede satisfacer a Dios. Amén. Vamos a Romanos 10, verso 1 al 4. Esta, hermano, es palabra de Dios. Amén. Y es importante entender esto, hermano. Es importante estar, ¿verdad? Pablo, Pedro decían, y no me canso de repetir lo mismo, hermano, porque esto les conviene. Tenemos que, hermano, tener esto presente, porque nos conformamos, porque el mundo viene a querer, ¿verdad?, adormecernos, hermano. Pero nosotros tenemos que seguir despiertos, atentos a lo que la palabra de Dios dice. Romanos 10, 1 al 4 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, hermano. La gente se niega a aceptar, hermano, el modo que Dios ha establecido para justificar al hombre, y quieren seguir confiando en sus propios esfuerzos. Pero la realidad que conforme la palabra, la única manera de ser justificado, ¿verdad?, es recibiendo la justicia que Dios da y que Dios provee a través de poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Amén. Un ejemplo, hermano. Ustedes saben, ahora tenemos básculas, pero antes estaban esas balanzas que pesaban, ¿verdad? Y para saber cuánto era el peso que tenían que dar. Bueno, vamos a decir que estamos en una balanza y aquí en este lado están todas nuestras buenas obras de nosotros, que nos paramos el cuello y que queremos que todos sepan. Está, ¿verdad?, aquí, vamos a decir. Y luego de repente viene la justicia de Dios y su santidad, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Se va totalmente lo opuesto, porque nuestras buenas obras, por muy buenas que sean, no se van a comparar con la perfecta justicia y santidad de Dios. Amén.
Entonces, hermano, ¿qué sucede? La justicia del hombre, hermano, y todas sus buenas obras no pueden competir con la justicia perfecta de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, dice, bueno, ¿cómo le hacemos para nivelar el asunto? Bueno, entonces, por eso es que Jesucristo, hermano, y su justicia también perfecta, Dios la pone en la balanza. ¿Y qué pasa? Ahora, como la justicia de Cristo y la justicia de Dios son iguales, hay un perfecto balance. Amén. Entonces, pone, hermano, la balanza en total y perfecta justicia. La justicia que Jesús habla es la justicia que ha sido aprobada por Dios, la justicia que viene solo de Dios. Esa clase de justicia es la única que satisface a Dios. No podemos experimentar la satisfacción que viene de Dios si primero la justicia de Dios no es satisfecha. ¿Entendió eso? No podemos disfrutar, hermano, no podemos experimentar la satisfacción, la felicidad, la bendición que viene de Dios si primero la justicia de Dios no es satisfecha. Mateo 5:20, vaya conmigo ahí. Mateo 5:20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ¿qué dice? No entraréis en el reino de los cielos. Pareciera que Jesús dijera que sí eran justos los fariseos, pero que para entrar al reino de los cielos tendría que alguien ser más justo que ellos. Pero en realidad no es lo que está diciendo. Ellos pensaban que eran justos y hacían las cosas con motivaciones erróneas, con hipocresía, por vanagloria, para ser vistos. Y Jesús dijo, esa justicia, lo que está diciendo, no los puede llevar a ser parte del reino de Dios. Esa justicia humana no puede hacerlos a ser parte del reino de Dios. Es lo que está diciendo aquí Jesús. Sino se tiene que reconocer la total insuficiencia para justificarnos por nosotros mismos como seres humanos ante Dios y aceptar la justicia que Dios está otorgando por medio de la fe en Cristo. La justicia que Jesús habla es otorgada por la fe ¿a quiénes? A los ciudadanos del reino de Dios. Esa justicia, hermano, viene en dos formas. La justicia que es otorgada a los ciudadanos del cielo viene en dos formas. Primeramente, viene la justicia posicionalmente y después la segunda es justicia prácticamente. Justicia posicionalmente y justicia prácticamente. Una de las consecuencias, hermano, una es la consecuencia de la otra. La una te lleva a la otra. Y no puedes obtener la segunda si no tienes la primera. ¿Cuál es la primera? La justicia posicional. Y la segunda es la justicia práctica. No puedes obtener la justicia práctica si primero no tienes la justicia posicional. Amén. Entonces, justicia posicional. ¿Cuál es esa justicia posicional? Es la justicia judicial. Como quien dice, es algo que se recibe en la corte de Dios. Dios como juez nos declaró inocentes, o sea, justos a pesar de nuestro pecado. Dios como juez, ¿verdad? Y como el único que dicta qué es bueno y qué es malo y qué es justo, a pesar de nuestro pecado, hermano, Él, hermano, nos declara justos a través de poner en nosotros la justicia de Jesucristo. Amén. A causa de la justicia de Jesús, que vivió una vida perfecta y sin pecado,
que cumplió con toda la santa ley de Dios y así satisfizo la justicia y la santidad de Dios, ahora todo aquel que pone su fe en Jesús es vestido ¿de qué? De esa justicia. Es vestido de esa justicia. Así como esta ropa que tenemos nos ha vestido, nos ha abrazado, y aunque estamos en esta naturaleza pecaminosa, aunque seguimos fallando, ahora la justicia de Cristo nos ha vestido. Dios mismo nos ha vestido con la justicia de Cristo, con la perfección de Él. Amén. Entonces, ahora todos aquellos que pongan su fe en Jesús, ¿verdad?, han sido vestidos con su justicia. Y su pecado es puesto sobre Jesús. Y cuando Dios lo ve la vida sin pecado que Jesús vivió. Esa vida que tú y yo nunca vamos a poder vivir. Entonces, esa es la justicia posicional. Delante de Dios, cuando tú y yo entregamos nuestra vida a Jesucristo, cuando verdaderamente nos arrepentimos, cuando reconocimos nuestra pobreza espiritual, en ese momento tú y yo fuimos declarados justos ante Dios. Y eso no lo cambia nada. Nada lo puede cambiar. El pecador es declarado por Dios justo y es reconciliado con Dios a una relación correcta. Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, está hablando de Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. A eso se le llama la justicia imputada, ¿verdad? Dios mismo depositó en nuestra cuenta, a nuestro favor, la justicia de Jesús. Estábamos espiritualmente en bancarrota, pobres, sin nada que podamos darle a Dios. Pero Dios en su grande misericordia, ahora por poner nuestra fe en Jesús, pone nuestro pecado en Jesús y su justicia de Jesús es puesta en nosotros, y ahora nuestra cuenta espiritual, después de haber estado en bancarrota, ahora está llena. Llena. ¿Por qué? De la justicia de Jesucristo. Ahora, la justicia práctica, que es el resultado de la justicia posicional. La justicia posicional está hablando de salvación, está hablando ahora de lo que eres, un hijo de Dios, está hablando de que ahora perteneces al reino, ¿verdad? Por lo que acabamos de hablar, porque Dios puso la justicia de Cristo en nosotros y hemos sido justificados y perdonados. Ahora, la justicia práctica es el resultado de esto. Entonces, la justicia posicional es indispensable para poder tener la justicia práctica. Si no existe la primera en el corazón de la persona, no podrá tener la justicia práctica, la cual es la santificación en la vida de todo creyente. Entonces, hermano, si no has sido salvo, si no perteneces al reino de Dios, si no te has arrepentido, si verdaderamente el Espíritu de Dios no vive en ti, hermano, es imposible que tú puedas tener hambre y sed de justicia. Es imposible que tú anheles buscar santidad. Es imposible, porque eso lo produce el Espíritu Santo en ti y en mí. Amén. Si no existe la primera en el corazón de la persona, no podrá tener la justicia práctica, no podrá anhelar la santidad, no podrá anhelar ser, ¿verdad?, más como Jesucristo. Entonces, hermanos, si verdaderamente se ha recibido de parte de Dios la justificación de los pecados y posicionalmente eres justo ante Dios, porque has sido vestido con su justicia, la justicia de Cristo, eso producirá el deseo de ir en busca de la justicia práctica. Ir en busca, ir en busca es algo que tenemos que perseguir, buscar. Es bien importante entender esto.
Dios ya hizo la mayor parte, la justificación posicional, pero la justicia práctica tenemos que nosotros ir en búsqueda de ella, y eso es la santificación. Buscar la santidad buscando ser más como Cristo cada día. Aunque sabemos que eso no sucederá a la perfección mientras estamos en este cuerpo físico, debe de haber una genuina hambre y sed para acercarnos, ¿verdad?, a ello cada día más. Si no hay esa hambre y sed de justicia, es una señal que tal vez no ha sucedido nada en el corazón. La justicia posicional inevitablemente es seguida por la justicia práctica, por una hambre y sed de justicia de Dios en nuestras vidas. Esto es un solo paquete, hermano. Primera de Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. La obra de Dios en Cristo, hermano, es una obra completa. Esa obra trae justificación, que quiere decir que nos justificó ante Dios. Trae santificación, hermano. Eso nos ayuda a buscar pureza y santidad. Y también trajo redención, nos liberó del pecado para que nosotros podamos, ¿verdad?, ir en busca de esa santidad. La justicia de Cristo puesta sobre el pecador ahora le capacita para buscar vivir una vida en santidad, anhelando que Cristo sea formado en él cada día. Bienaventurados, hermanos, los que tienen hambre y sed de justicia. Y aquí está la promesa: porque ellos serán saciados. Solo aquellos que han participado de la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo tienen la promesa de Dios, que serán saciados, hermano. La santificación, la plenitud, la llenura, el contentamiento, la verdadera felicidad, la bendición de Dios, hermano, será dada a aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Dice específicamente, ellos que, ahí en Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos, fíjese cómo de alguna manera especifica un grupo solamente, porque ellos serán saciados. Los que desean y anhelan la justicia de Dios en su vida, la pureza, la santidad, Dios promete que serán saciados, comerán y beberán de la fuente de la vida. Acuérdense entonces que mencionábamos que físicamente nosotros necesitamos de la comida y del agua para vivir, pero aquí estamos refiriéndose a nuestra vida espiritual. Entonces ese alimento que necesitamos viene de Dios solamente. Entonces Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Es Juan 6:35. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús lo promete eso. Y está hablando, como le digo, espiritualmente. Yo soy el pan de vida, yo soy el que puedo saciarte, yo soy el que puede llenar tu vacío. Si tú me buscas a mí, si tú permaneces en una constante búsqueda de mí, no tendrás hambre y no tendrás sed jamás. Y estas palabras se las dijo Jesús a la samaritana, ¿verdad? Ahí en el Juan 4:13 y 14
Dice, respondió Jesús y dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí Jesús promete, hermano, que si nosotros verdaderamente le buscamos con hambre, con desesperación, con anhelo, Él promete, hermano, que Él va a saciarnos. Él es esa agua, hermano, que no se compara con la agua física, que no se compara con las cosas que este mundo ofrece, que tal vez te dan placer y entretenimiento por un momento, pero al final te deja seco, te deja vacío. Dice, respondió Jesús y dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Así son las cosas de este mundo. Podemos afanarnos, podemos tener, podemos acumular, pero al final de cuentas terminamos sedientos, porque es solo la presencia de Dios en nuestra vida, solo la justicia de Dios, solo haciendo aquello para lo cual nosotros fuimos creados a hacer, es que vamos a ser saciados, porque eso es lo único que puede llenar nuestro corazón. Entonces, si tú te sientes así, medita, piensa, ¿estás buscando? ¿Estás buscando con hambre, con desesperación, llenar tu vida de lo que Dios es? La prioridad, hermano, del ciudadano del cielo es buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Se acuerdan Mateo 6:33 que dice? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Pero nosotros hacemos al revés muchas veces. Primeramente buscamos lo demás y queremos que las bendiciones de Dios y la llenura de Dios y la plenitud de Dios llegue allá donde andamos ocupados. No, dice que buscar primeramente el reino de Dios y Dios va a acomodar lo demás que tú necesitas también y yo necesito en este mundo. Primeramente el reino de Dios y su justicia. Esta es una promesa que obviamente, hermano, de que serán saciados, se cumplirá en su totalidad en el futuro. Es una promesa que solo Dios puede hacer realidad, porque es el único que tiene esa justicia para saciarnos de ella. Para terminar, hermano, ¿qué estás buscando en tu vida? Piénsalo ahí tú en tu corazón. ¿En pos de qué estás tu corazón ahorita? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿En qué te desvives? ¿Qué es lo que persigues, hermano? ¿Qué es lo que te llena? ¿Qué es lo que te da contentamiento verdaderamente? ¿Qué es lo que te trae satisfacción? Pregúntate, si tú no sientes hambre y sed de buscar las cosas de Dios, de buscar su justicia, y estás tranquilo, tienes paz, y preocúpate porque conforme la Biblia el diagnóstico no es bueno. Amén. Entonces, la búsqueda de la santidad y la justicia de Dios para nuestras vidas, hermano, no es algo que solo debemos buscar los fines de semana o de vez en cuando se me antoje. No, y lo repetimos constantemente, la vida cristiana de un verdadero ciudadano del cielo no es un servicio a Dios solamente temporal, sino es de tiempo completo, hermano. ¿Tienes hambre y sed de justicia? ¿Anhelas ser más como Cristo o te da igual y dices, ya, así soy?
Si no, hermano, pongámonos de pie y pues cada uno de nosotros sabemos nuestro corazón, cada uno de nosotros sabemos dónde estamos ante Dios. Entonces en esta tarde, hermano, acordémonos que Dios es rico en misericordia y que Él está dispuesto a perdonarnos. Sabe que somos polvo, sabes que estamos en esta carne, sabe que somos débiles, sabe que sin Él no somos nada. Entonces, si tú estás en una condición indiferente, si tú estás en una condición donde te has conformado, donde tal vez tu vida está como habla ya en Apocalipsis, estás tibio espiritualmente, entonces, hermano, es tiempo de humillarnos a Dios, de pedirle que nos ayude a sentir esa hambre, a tener esa sed por buscar más de Él, porque Cristo se forme en nuestros corazones. No nos conformemos, hermano, no nos conformemos, no dejemos de pelear. Pablo decía, prosigo a la meta. Y no digo que lo he logrado, nadie de aquí lo hemos logrado, hermano. Nos falta mucho, pero hay que perseverar, hay que seguir, no hay que darnos por vencido. Seguir hacia adelante, no te conformes a este mundo, no te conformes a las circunstancias, no te mientas a ti mismo y te excuses detrás de cualquier cosa que está pasando en tu vida para decir, no puedo, no, sí puedes, porque no lo va a hacer en tus fuerzas, lo va a hacer con la fuerza de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios. Todo lo demás de tu vida y mi vida, lo que estemos pasando, Dios lo conoce. Y si hay alguien que puede ayudarnos con eso, es Dios. Amén. Entonces, pero hay que confiar en eso y buscarle a Él primeramente. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, una vez más. Agradecemos, Señor, por este momento, el podernos reunir aquí como tu pueblo, a alabarte, a meditar en tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es un espejo que nos muestra la realidad de nuestro corazón, Señor. No podemos mentirle a tu palabra, Señor, pero ahora tu palabra nos muestra nuestra condición. Señor, ahora depende de nosotros qué actitud tomamos, Padre. Ayúdanos a ser humildes, ayúdanos a reconocer nuestra necesidad. Quita toda indiferencia, quita toda apatía, quita toda conformidad aún a este mundo y a las cosas, Señor, de este mundo. Y crea en nosotros, Padre, esa hambre. Crea en nosotros esa sed de justicia, Padre. Crea, Señor, en nosotros ese anhelo, como decía el salmista, Señor, que se levantaba de madrugada a buscarte porque tenía sed de ti, porque no hallaba el momento, Señor, que iba a estar en tu presencia, porque reconocía su pobreza espiritual, su necesidad, Señor, su decadencia, y solamente tú podías llenar su vida. Que así nosotros, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, sintamos lo mismo. Crea en nosotros eso, Padre, por medio de tu Espíritu. Ayúdanos, mi Dios, a buscarte de todo nuestro corazón, Padre. Tu palabra nos dice, Señor, que esos son las marcas. Eso define lo que tú estás enseñando aquí, Señor Jesús, lo que es un verdadero creyente, lo que es una verdadera fe que salva. ¿Cómo se ve? Ayúdanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos en esta hora, Señor. Pido que bendigas a mis hermanos, pido que les ayudes, Padre, en su necesidad. Pido que les ayudes a vencer los obstáculos, les ayudes a vencer todo aquello que se interpone para que ellos puedan salir victoriosos, Señor, y te busquen y te anhelen, Señor, y te pongan en primer lugar en sus vidas.
En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y te doy gracias a ti, Señor. Amén, Señor. Amén. Señor les bendiga, hermanos.